dos jóvenes amigas decidieron pasar una noche juntas, sin imaginar que esa noche cambiaría sus vidas para siempre. Cuando la ciudad cayó en el sueño, ocurrió algo inesperado. Un invitado no deseado perturbó la tranquilidad de la casa y dejó un enigma que sacudió a toda la comunidad. Lo que se descubrió al amanecer estremeció incluso a los investigadores más experimentados. Este incidente rápidamente superó los límites de una investigación ordinaria. Los agentes federales que llegaron quedaron sorprendidos por la magnitud y la complejidad del caso. Pronto se convirtió en una de las historias más comentadas, capturando la atención de todo el país. En 1989, Crystal Sorrells nació en el estado de Kansas. Creció en una familia con padres amorosos y dos hermanas menores. Como suele suceder entre hermanos, las hermanas a menudo discutían. Crystal, como la mayor, a menudo cuidaba de las más jóvenes cuando sus padres estaban en el trabajo. A las pequeñas no siempre les gustaba que su hermana les diera órdenes. A pesar de las diferencias, las hermanas siempre se apoyaban en tiempos difíciles. Cuando Crystal cumplió 10 años, la familia decidió mudarse al estado vecino, a la pequeña ciudad de Del Río. Durante uno de sus viajes para elegir una nueva casa, los Sorrells conocieron a la familia Harris, que vivía frente a la casa que les gustaba. Crystal rápidamente se hizo amiga de la hija de los Harris, Katie, de 13 años, y no podía esperar para mudarse y pasar más tiempo con su nueva amiga. La mudanza estaba prevista para finales de año, y los padres de Crystal transportaban sus pertenencias poco a poco. Se dio la circunstancia de que completarían la mudanza justo después de Año Nuevo. Como su casa en Kansas ya estaba vacía, los padres decidieron que Crystal y su hermana de 7 años, Marky, pasarían la noche de Año Nuevo en la casa de Katie. Crystal estaba encantada con esta idea y esperaba con ansias la fiesta con su amiga. Crystal y su hermana celebraron el Año Nuevo en casa de Katie, junto con la madre de Katie y otros 3 niños de la familia Harris. La noche transcurrió maravillosamente. Las chicas vieron una película, comieron palomitas y se prepararon para descansar. Marky, la hermana menor de Crystal, quería quedarse en la misma habitación, pero Crystal insistió en que durmieran separadas. La ofendida Marky tardó en dormirse, guardando rencor hacia su hermana mayor. En lo profundo de la noche, Crystal fue despertada repentinamente por un fuerte ruido. Al principio, no pudo entender lo que estaba sucediendo. Ella y Katie dormían en una litera. Crystal arriba, Katie abajo. Por alguna razón, la luz estaba encendida. Al mirar hacia abajo, Crystal notó con horror a un extraño junto a la litera inferior. Paralizada por el miedo, no emitió ningún sonido. Lo que sucedió a continuación cambió la vida de las chicas para siempre. El extraño cometió un acto terrible contra Katie, mientras la amenazaba con un objeto afilado. Crystal, paralizada por el miedo, no sabía cómo ayudar a su amiga, ya que temía por su propia seguridad. Cuando el extraño se dispuso a irse, de repente se giró y notó a Crystal. Se acercó a su cama y la agarró a pesar de su resistencia. Crystal se encontró en una situación peligrosa y sufrió una herida. Luego, el extraño apagó la luz, salió de la habitación y cerró la puerta. Dejada en la oscuridad, Crystal, a pesar de su estado, encontró la fuerza para acercarse a Katie. Su amiga emitía sonidos débiles y Crystal intentó consolarla. Quería decirle que todo estaría bien, pero se dio cuenta de que no podía pronunciar palabra. Pronto, Katie se quedó en silencio. Su amiga, que yacía en el suelo, estaba confundida y no sabía qué hacer. Después de un corto tiempo, escuchó cómo se cerraba la puerta de un coche y cómo el vehículo se alejaba. Al suponer que el peligro había pasado, se convenció a sí misma de levantarse y buscar ayuda para Katie. Crystal primero fue a la habitación de su hermana menor, pero debido a su voz repentinamente desaparecida, no pudo despertarla.
Al percibir el inquietante silencio en la casa, Crystal pensó con horror que algo terrible podría haberle pasado a los demás miembros de la familia Harris. Finalmente, Crystal, vestida solo con un camisón y gravemente herida, salió corriendo a la calle en busca de ayuda. A pesar de la fría noche a finales de diciembre, sabía que tenía que salvar a su amiga. Afuera, Crystal notó una luz a lo lejos. La casa de los Harris estaba en las afueras de la ciudad, y la casa más cercana estaba a aproximadamente 1 kilómetro. Consciente de que no tenía otra opción, Crystal se dirigió hacia esa luz. Cuando llegó a la casa vecina, comenzó a golpear la puerta. El dueño preguntó primero quién era, pero Crystal no pudo responder. Finalmente, él abrió, y al ver el estado de Crystal, llamó de inmediato a una ambulancia. Mientras esperaban ayuda, Crystal le pidió al hombre con gestos que le diera un bolígrafo y papel. Escribió sobre el ataque a la familia Harris y pidió que apresuraran la ambulancia. Además, preguntó, ¿sobreviviré? El hombre le aseguró que todo estaría bien, aunque él mismo no lo creía al ver la gravedad de su situación. Finalmente, la ambulancia llegó y llevó a Crystal al hospital. El estado de la joven preocupaba mucho a los médicos. No estaban seguros de si se recuperaría después de este incidente. En ese momento, los investigadores llegaron a la casa de la familia Harris. En el dormitorio de Katie descubrieron que algo irrevocable había sucedido. Sin embargo, los demás miembros de la familia estaban ilesos. La madre y los otros niños no se despertaron hasta la llegada de las autoridades, al igual que Marky. La joven abrió los ojos y vio a una mujer desconocida en su habitación que le pidió que se levantara y la acompañara. Cuando Marky salió al pasillo, notó rastros del incidente en el suelo y comprendió que algo terrible había sucedido. Los expertos médicos concluyeron rápidamente que Katie no tenía ninguna oportunidad. Además de la herida en el área del cuello, encontraron 16 marcas más de un objeto afilado. Mientras tanto, los médicos luchaban por la vida de Crystal. Necesitaban trasladarla urgentemente en helicóptero a otro hospital, pero requerían el consentimiento de los padres. A primeras horas de la mañana contactaron con su madre. La mujer, conmocionada, dio su consentimiento y se dirigió de inmediato al hospital en San Antonio. Inmediatamente después de su llegada, Crystal fue operada y conectada a un respirador. Recobró el conocimiento después de unas horas y para entonces su madre ya estaba a su lado. Al despertar, la joven se dio cuenta de que podía volver a hablar y preguntó inmediatamente por Katy. La mujer dudó, ya que no quería dar la triste noticia y estaba preocupada por el estado de su hija. Sin embargo, finalmente tuvo que decirle la verdad. Als Crystal supo del triste destino de su amiga. Deseó con todas sus fuerzas que la policía encontrara rápidamente a esa persona. Los investigadores, que esperaban que Crystal pudiera relatar lo sucedido, invitaron a un dibujante para que, basándose en su descripción, realizara un retrato robot del sospechoso. Crystal describió a un hombre con el pelo largo y oscuro, una barba tupida que cubría gran parte de su rostro, y unos ojos oscuros y malvados. Cuando vio el dibujo terminado, confirmó que se parecía mucho a la persona. Entonces los policías comenzaron a revisar las fotos de personas con antecedentes penales de su base de datos que vivían en la zona. Volvieron al hospital con una selección de imágenes para Crystal. Crystal examinó cada foto con atención hasta que se detuvo en una y señaló en silencio. Era exactamente la persona que había visto esa noche. Resultó ser Tommy Lynn Sells, un hombre de 35 años con un serio historial criminal que vivía en Del Río. Los investigadores se dirigieron inmediatamente a su casa. Cuando llegaron a la puerta del remolque, llamaron a Tommy, pero no obtuvieron respuesta. Notaron que la puerta estaba entreabierta y entraron. Encontraron al hombre en una habitación y él dijo tranquilamente:
Me alegra que finalmente me hayan atrapado. Estaba cansado de todo esto. Cuando Tommy fue arrestado, ni siquiera preguntó por qué. En el primer interrogatorio lo confesó todo. Esa noche, se coló en la casa por una ventana abierta y registró todas las habitaciones. Tommy enumeró a las personas que vio durmiendo, pero eligió a Katie. Conocía a esa familia y había puesto sus ojos en Katie desde hacía tiempo. Tommy se acercó a Katie e intentó, pero ella se soltó y pidió ayuda. La agarró rápidamente, le tapó la boca y cometió un acto peligroso. Al parecer, solo Crystal escuchó su grito. Los demás no despertaron. Tommy quiso irse, pero notó a Crystal y le hirió el cuello. Salió de la casa y se fue, creyendo que también había causado un daño irreparable a la segunda joven. El hombre aceptó ir con los policías a la casa de los Harris y mostrarles cómo sucedió todo. Relató con una sonrisa, y a los investigadores les pareció que Tommy estaba orgulloso de sus actos. Los policías sabían que este no era su primer delito. Anteriormente había sido arrestado por delitos menores: robos, peleas, conducir ebrio. Una vez cometió un acto ilegal contra una mujer, por lo cual recibió 4 años de prisión. Aún así, los investigadores sospechaban que Tommy también podría estar involucrado en otros incidentes graves. La forma en que entró y salió de la vivienda ajena sin ser visto, sin molestar a nadie excepto a Crystal, llevó a los investigadores a sospechar que podría tener experiencia en este tipo de actos. Antes de que pudieran profundizar en esta sospecha, Tommy los sorprendió inesperadamente. En el camino de regreso de la casa de los Harris, en el coche patrulla, dijo de repente: «Probablemente quieran saber también sobre los otros casos, ¿verdad?». Esa frase fue el comienzo de largas conversaciones que se prolongaron durante varios meses. Tommy comenzó a contar sobre su difícil infancia en una familia numerosa sin padre, donde la madre estaba abrumada con la crianza. A temprana edad, a él y a su hermana gemela se les diagnosticó una enfermedad grave. La hermana no sobrevivió, pero Tommy sí. Desde pequeño, Tommy llevó una vida problemática. Consumió alcohol desde los 7 años. Se ausentaba de la escuela y cometía pequeños robos. A los 8 años tuvo experiencias traumáticas con un vecino que se prolongaron durante un tiempo. El comportamiento de Tommy se volvió agresivo y extraño. A los 10 años, hubo un incidente con su madre, tras el cual la familia se mudó y lo dejó solo. Después de eso, Tommy continuó llevando una vida antisocial, cometiendo pequeños delitos y sobreviviendo gracias a los robos. Contó que a los 15 años irrumpió en la casa de un desconocido e hizo algo irreversible. Este caso quedó sin resolver, pero en los archivos se mencionaba a una persona parecida a Tommy, vista por testigos cerca del lugar. Después de eso, Tommy viajó por el país y se alojó en varios estados. Durante varios meses de conversaciones con los investigadores, confesó más de 70 casos de terminación de vida. Los investigadores verificaron cada una de sus historias, pero pronto se dieron cuenta de que Tommy podría estar exagerando el número de sus actos. La historia de Tommy planteó numerosas preguntas a las autoridades. En muchos casos no pudieron confirmar su participación en los incidentes que mencionaba. Además, a veces surgían hechos que contradecían sus declaraciones. Esto llevó a los investigadores a suponer que Tommy podría estar asumiendo actos de otros. Los motivos de tal comportamiento parecían obvios. Parecía que Tommy disfrutaba de la atención que recibió tras su arresto. Todas las conversaciones con él se llevaron a cabo en presencia de un periodista que informaba sobre sus relatos en la prensa. El propio Tommy parecía orgulloso de sus historias y las contaba con evidente placer. Los investigadores concluyeron que estaba dispuesto a confesar cualquier incidente solo para mantenerse en el centro de atención. Sin embargo, esto solo se aplicaba a una parte de sus confesiones. En 22 casos, la policía logró confirmar sus declaraciones.
Después de sus declaraciones, estaban convencidos de que efectivamente Tommy estaba detrás de esos incidentes. Además, hubo muchos casos controvertidos en los que los investigadores no pudieron confirmar con certeza su participación. Por lo tanto, la policía estaba convencida de la participación de Tommy en al menos 22 casos, pero no tenía pruebas contundentes, aparte de sus propias palabras, para presentar cargos oficiales. Los investigadores sospechaban que esta persona podría estar involucrada en una serie de otros incidentes misteriosos. Sin embargo, en esos casos ni siquiera pudieron demostrar teóricamente su conexión con ellos. Con el tiempo, incluso pensaron que Tommy podría no recordar todas sus acciones ilegales. El hecho era que no solo abusaba constantemente del alcohol, sino que también consumía fuertes sustancias prohibidas. Como resultado, podría simplemente no recordar algunas de sus acciones o confundir ciertos detalles. Es muy posible que algunos episodios simplemente se hayan borrado de su conciencia, mientras que otros se mezclaron en su mente, lo que generó confusión en los hechos. A lo largo del año 1999, el hombre confesó su participación en 5 incidentes graves, incluido el incidente con Kathy Harris y el ataque a Crystal. 3 de las víctimas eran menores de edad. Debido a la falta de pruebas concluyentes, los investigadores solo pudieron llevar a Tommy a juicio por 2 episodios: el incidente con Kathy y el ataque a Crystal. El juicio comenzó a mediados del 2000, 6 meses después del arresto de Tommy. La fiscalía anunció que buscaría la pena más severa. Crystal, que para entonces ya se había recuperado de lo sucedido, esperaba con ansias poder testificar en el tribunal. Cuando llegó ese momento, Tommy pidió abandonar la sala, pero Crystal insistió en su presencia. Ella describió en detalle los eventos de esa noche, sin apartar la mirada del acusado. Tommy evitaba mirarla y se giraba constantemente. La defensa no pudo presentar argumentos sólidos contra un veredicto severo, y finalmente el tribunal impuso la pena más estricta a Tommy. Fue trasladado a una instalación especial para esperar la ejecución de la sentencia, lo cual tomó muchos años. Durante ese tiempo, Tommy confesó otro delito grave y los investigadores intentaron probar su participación en otro incidente. Esperaban reunir suficientes pruebas, pero el caso nunca llegó a juicio. Tommy concedió una entrevista a un canal de televisión en la que compartió sus pensamientos sobre sus acciones y motivos. Contó que en cada delito se imaginaba vengándose de su vecino, quien le había causado dolor en su infancia. El hombre afirmó no sentir remordimiento, ya que creía que de esta manera estaba liberando las almas de aquellos con los que se cruzaba en su camino. El periodista le preguntó si recordaba a Crystal, la joven que logró escapar de su ataque. Respondió que pensaba en ella todos los días, pero se negó a enviarle cualquier mensaje o disculpa. Después de 14 años de encarcelamiento, en el año 2014, se tomó la decisión de imponer la pena máxima a Tommy. Los familiares de Kathy y de otras víctimas acudieron a la ejecución. Crystal también estuvo presente y observó los acontecimientos. Antes de la ejecución, Tommy renunció a sus últimas palabras y simplemente sonrió a algunos amigos que habían venido a apoyarlo. Los eventos de aquella noche dejaron profundas huellas en la vida de Crystal. Durante muchos años, no pudo volver a su ritmo de vida habitual. Las noches fueron especialmente difíciles para ella. Pasaba horas despierta planeando qué hacer en caso de que alguien no invitado entrara en su habitación. En su mente, repasaba diferentes escenarios y consideraba cada paso que podría ayudarla a protegerse de cualquier peligro. Curiosamente, después de ese incidente, las relaciones de Crystal con sus hermanas mejoraron notablemente. Dejaron de resentir su exceso de dominio al darse cuenta de que detrás de eso solo estaba su preocupación por ellas. Las hermanas comenzaron a entender mejor los motivos detrás de las acciones de Crystal. La historia de Tommy dio un giro inesperado años después de su condena.
En el año 2015, una mujer se acercó a la policía después de ver un documental sobre sus crímenes. Informó que en 1982 había ocurrido un ataque a su familia, en el que ella y su hermana resultaron heridas y su madre no sobrevivió. En ese entonces, la joven había identificado a Rodney Lincoln como el agresor y él fue encarcelado. Sin embargo, después de ver la película sobre Tommy, la mujer reconoció con horror su error. Había identificado al hombre equivocado y el verdadero culpable era en realidad Tommy Sells. Tras una revisión del caso, se determinó que Rodney efectivamente era inocente de ese trágico incidente. Después de muchos años en prisión, un hombre de 77 años finalmente recuperó su libertad. Su ausencia duró más de 3 décadas. En el año 2016, la familia de Crystal se enfrentó a un incidente desagradable en Internet. Alguien comenzó a enviarle mensajes e imágenes inquietantes relacionados con un incidente ocurrido mucho tiempo atrás. Esta persona acusó a Crystal de no haber buscado ayuda lo suficientemente rápido cuando Kathy estaba en peligro. También amenazó a Crystal y demostró que conocía su dirección. Preocupada, Crystal acudió a las autoridades. Rápidamente identificaron la fuente de las amenazas. Resultó ser Elvin Willey, un joven de 25 años de Florida que afirmó haberlo hecho por diversión. El tribunal no encontró su humor divertido y lo condenó a 4 años de prisión. Luego, Crystal compartió sus pensamientos en varias entrevistas. Expresó su gratitud por haber sobrevivido ilesa al incidente. Según sus palabras, logró procesar lo sucedido y ya no piensa en Tommy. Los investigadores sospechan que el número real de víctimas de las acciones de Tommy podría superar los 22 casos confirmados oficialmente. Sin embargo, ahora dudan en poder probar su participación en otros incidentes. Lo único que los tranquiliza es la certeza de que Tommy ya no puede hacer daño a nadie. La razón por la cual Tommy permaneció tanto tiempo sin ser descubierto por los investigadores era bastante simple. Sin un trabajo fijo ni un lugar de residencia, llevaba una vida nómada, moviéndose constantemente entre ciudades y estados y aprovechando los viajes compartidos. Con cada nuevo incidente se volvía más cauteloso y no dejaba rastros. Con el tiempo, fue conocido como el agresor de costa a costa, ya que los casos relacionados con sus actividades estaban dispersos por todo el país. La joven Christine regresó de la escuela y estuvo sin supervisión por un corto tiempo. Cuando los padres llegaron a casa, descubrieron que su hija no estaba en ninguna parte. Amplias operaciones de búsqueda con la participación de las autoridades y la comunidad local han estado en marcha durante varias semanas, pero sin éxito. Parece que Christine simplemente se desvaneció en el aire. En la tranquila ciudad canadiense de Kingsville, ubicada junto a un pintoresco lago, Christine Jessop nació el 29 de noviembre de 1974. Este rincón acogedor, con unos 600 habitantes, era conocido por su seguridad y relaciones vecinales. Christine creció como una persona alegre. Le encantaba andar en bicicleta, jugar béisbol con amigos y pasar tiempo en la naturaleza. Su hermano mayor fue quien le enseñó a amar el béisbol. Christine sentía una atracción especial por los animales. Una vez, un murciélago voló a su habitación y, a diferencia de sus parientes asustados, Christine quería quedarse con el inesperado invitado. El 3 de octubre de 1984, cuando Christine tenía 9 años, comenzó como un día cualquiera. Fue a la escuela y sabía que después de las clases estaría sola en casa por un tiempo, mientras su madre llevaba a su hermano al médico. Sus padres no estaban preocupados, ya que Christine era muy independiente para su edad. Después de la escuela, Christine había quedado en encontrarse con una amiga. El autobús escolar la dejó cerca de su casa. Cuando llegó la hora de la cita, su amiga la esperó en el parque, pero Christine no apareció.
Cuando la madre de Christine regresó a casa, notó algunas cosas extrañas. La bicicleta de su hija estaba tirada frente a la casa con el soporte doblado. Era muy extraño, porque Christine siempre cuidaba mucho de sus pertenencias, especialmente de su bicicleta favorita. La chaqueta de Christine estaba colgada en un gancho alto en el pasillo. Era evidente que Christine había estado en casa después de la escuela. Su mochila estaba en su habitación y el correo había sido traído dentro de la casa. Al principio la madre no estaba demasiado preocupada, pero cuando oscureció y Christine aún no había regresado, la inquietud creció. Normalmente, Christine siempre informaba sobre sus planes. Este día, que comenzó tan ordinariamente en la pequeña y tranquila ciudad, marcó el comienzo de eventos misteriosos que sacudieron no solo a Kingsville, sino a toda Canadá. Preocupada, la madre de Christine comenzó a llamar a conocidos, con la esperanza de averiguar el paradero de su hija. Lamentablemente, nadie había visto a Christine después de la escuela. Su amiga mencionó una reunión cancelada en el parque. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la madre y el hijo salieron a buscarla. A pesar del pequeño tamaño del pueblo, no pudieron encontrar a Christine en sus lugares favoritos. Por la noche, al ver que Christine aún no había aparecido, la madre decidió llamar a la policía. Aunque estos casos no eran raros para las autoridades locales, las personas desaparecidas normalmente eran encontradas rápidamente. La policía organizó una operación de búsqueda con la ayuda de los habitantes de la ciudad. Se descubrió que Christine había estado en una tienda entre su casa y el parque, donde compró chicle. Su ruta posterior quedó desconocida. Debido a la falta de cámaras de vigilancia, no se pudo determinar el momento exacto del incidente, pero se sospechaba que ocurrió poco después de su regreso de la escuela. La búsqueda continuó sin éxito hasta la noche. Al día siguiente, más personas se unieron a la búsqueda. Se recibieron varios informes en la policía, pero no fueron útiles. En su mayoría se trataba de observaciones imprecisas de transeúntes. Después de unos días, la policía comenzó a considerar la posibilidad de una desaparición involuntaria. Parecía increíble que Christine hubiera pasado desapercibida, dado que toda la ciudad sabía de su desaparición. La madre de Christine estaba convencida de que su hija no se había ido por voluntad propia. A pesar de todos los esfuerzos, la policía no encontró pistas significativas. La investigación de la casa de Christine se llevó a cabo de manera no profesional. Algunos objetos solo fueron examinados superficialmente, sin tomar huellas dactilares. Además, antes de la llegada de la policía, numerosos vecinos y amigos de la familia habían estado en la casa, lo que podría haber comprometido la preservación de posibles pruebas. Es importante notar que el padre de Christine se encontraba en una situación difícil en el momento de su desaparición. Estaba cumpliendo una corta condena por una ofensa menor. Ese fatídico día, la madre y el hermano de Christine lo visitaron después de una cita médica. Cuando quedó claro que a Christine le había pasado algo grave, el padre fue liberado para apoyar a la familia. Se unió de inmediato a las labores de búsqueda. La búsqueda continuó durante varias semanas, pero sin resultados. Ni Christine ni ninguna pista fueron encontradas. El área de búsqueda se expandió gradualmente a los numerosos campos y bosques alrededor de la ciudad, pero no dio ningún resultado. Esto continuó durante 3 meses, hasta el 31 de diciembre. Mientras todos se preparaban para la celebración de Año Nuevo, la familia de Christine no tenía nada que celebrar. El 31 de diciembre, un habitante de la ciudad de Sunderland, que está a 56 kilómetros de Queensville, sale a buscar a su perro perdido. Mientras camina por un área boscosa desierta detrás de su casa, nota algo que parece un pequeño montón de basura. Al acercarse, el hombre descubre con horror rastros no identificables. Inmediatamente regresa a casa y reporta el hallazgo a la policía.
Los oficiales que llegaron al lugar pudieron hacer una identificación rápidamente a pesar de las difíciles circunstancias. Junto a los restos se encontraba una pequeña grabadora con el nombre de Christine Jessop, la misma que Christine había recibido en la escuela el día de su desaparición. Los policías también prestaron atención al estado de la ropa. Parte de la ropa, incluida la ropa interior, estaba cerca, mientras que la ropa exterior permanecía en su lugar. El caso pasó a una categoría nueva, más seria. El examen médico reveló múltiples lesiones que probablemente fueron la causa de la tragedia. Los expertos también encontraron rastros de agresión y material biológico ajeno en la ropa. Sin embargo, las posibilidades de análisis de ADN en ese momento eran limitadas, lo que dificultaba la búsqueda del culpable. Los investigadores sospechan que los trágicos eventos ocurrieron en otro lugar, después de lo cual el perpetrador llevó a Christine al lugar donde fue encontrada. Los investigadores se preguntaban por qué el objeto de su interés había recorrido casi 60 kilómetros y dejado rastros de sus acciones cerca de otra localidad, a pesar de que alrededor de Queensville se extendían campos y bosques interminables. Surgió la sospecha de que esta persona podría tener alguna conexión con Sunderland y había elegido ese lugar debido a su buen conocimiento de la zona. Sin embargo, estaban casi seguros de que la persona buscada vivía en Queensville y conocía a Christine, ya que las circunstancias apuntaban a la posibilidad de un contacto voluntario entre Christine y esta persona. Los investigadores se dirigieron repetidamente a los padres de Christine con la pregunta sobre posibles sospechosos. Sin embargo, la madre de Christine siempre respondía que no recordaba a nadie sospechoso. La policía interrogó a casi todos los habitantes de la ciudad y examinó a varias personas con antecedentes penales o que aparecían en numerosos informes, pero no pudo relacionarlas con el incidente. La situación cambió el 14 de febrero, cuando los investigadores volvieron para hablar con la madre de Christine. Esta vez, la mujer recordó algo extraño. En el vecindario vivía la respetada familia Morrins. El cabeza de familia tenía una pequeña empresa y era conocido por sus habilidades en reparaciones. Tenía 6 hijos adultos que ayudaban en el negocio familiar. La atención se centró en Paul Morrins, de 25 años, que vivía con sus padres. La madre de Christine notó que Paul no participó en la búsqueda de Christine, aunque casi todos los habitantes de la ciudad se habían unido. Tampoco estuvo presente en la ceremonia de despedida de Christine, a la que asistieron cientos de personas. La mujer añadió que Paul era reservado, tenía pocos amigos y, a diferencia de sus familiares, se mantenía alejado de los demás. El interés de los investigadores se despertó por la pasión de Paul por tocar el clarinete, ya que Christine tenía una grabadora en el momento de su desaparición. Sospechaban que Paul podría haber utilizado el tema de la música para establecer contacto con Christine. Además, Christine debía conocerlo, ya que había vivido en el vecindario toda su vida. Esta información dio un giro a la investigación y llevó a los investigadores a examinar más de cerca el papel de Paul Morrins en los enigmáticos acontecimientos relacionados con la desaparición de Christine Jessop. Los investigadores decidieron hablar con él y preguntaron sobre su relación con Christine. Paul afirmó que su contacto fue mínimo, salvo por una ocasión en la que la ayudó a atrapar a su perro que se había escapado. Cuando se le preguntó dónde estaba ese día, Paul dijo que trabajó hasta las 15 horas con 32 minutos a 57 kilómetros fuera de la ciudad. Luego fue de compras, echó gasolina y regresó a casa alrededor de las 5 de la tarde. Su comentario sobre Christine como una niña normal y amable, con la extraña adición, pero a veces se corrompen, despertó las sospechas de la policía. La verificación de la coartada de Paul reveló que su turno realmente terminó a las 15 horas con 32 minutos, lo que hacía físicamente imposible su presencia en la casa de Christine antes de su regreso. Los familiares confirmaron su llegada a casa alrededor de las 5 de la tarde.
Aún así, los investigadores consideraron la posibilidad de inexactitudes en los testimonios o de un encubrimiento deliberado. Al examinar el coche de Paul, se encontraron fibras que se asemejaban a la tela del suéter de Christine. Los expertos también sospecharon una similitud entre los cabellos encontrados y los de Paul, aunque debido a las limitadas posibilidades de análisis en ese momento, no era posible una confirmación al 100%. Un perfilador del FBI elaboró un perfil aproximado del sospechoso. Un hombre de entre 19 y 26 años de Queensville, posiblemente con antecedentes por delitos menores. Aunque Paul no correspondía completamente a esta descripción, la policía estaba convencida de su implicación y lo arrestó el 22 de abril. El principal problema para la acusación eran las declaraciones de la madre de Christine sobre la hora de su regreso a casa, las 16:10, lo que no coincidía con la versión de la implicación de Paul. Los investigadores intentaron convencer a la mujer de posibles inexactitudes en sus recuerdos, y finalmente ella admitió que podría haberse equivocado en la hora. Durante el juicio, la acusación intentó presentar a Paul como un solitario extraño que despertaba preocupación entre los vecinos. Señalaron que el sospechoso tuvo tiempo de sobra para cometer el delito, ya que la madre de Christine llegó a casa más tarde de lo que se había pensado inicialmente. Un psicólogo encargado por la fiscalía sugirió que los familiares de Paul, que confirmaban su coartada, podrían estar encubriéndolo. Un momento clave fueron los testimonios de un investigador encubierto que fue colocado en la misma celda que Paul. Según él, Paul mencionó detalles del incidente, aunque esta información ya había aparecido en la prensa. Paul también habló sobre su película favorita, El Resplandor, y la citó. A pesar de las protestas de inocencia de Paul, estos testimonios influyeron considerablemente en el curso del juicio. Sin embargo, a pesar de los intentos de la acusación de dibujar una imagen negativa de Paul, las pruebas cuestionables siguieron siendo el principal factor que los miembros del jurado no consideraron suficientes para emitir un veredicto de culpabilidad. Paul fue declarado inocente y puesto en libertad en la sala del tribunal. La acusación anunció que apelaría. La familia de Christine quedó devastada, ya que ahora tendrían que vivir junto a alguien sospechoso de estar relacionado con la desaparición de su hija. Los residentes de la ciudad también estaban insatisfechos con el veredicto, lo que llevó a una atmósfera tensa alrededor de la casa de Paul. La acusación logró obtener un nuevo juicio al señalar ambigüedades en las instrucciones dadas al jurado durante el primer procedimiento. Durante la preparación para el segundo juicio, surgieron hechos interesantes. Algunas pruebas clave habían desaparecido, incluyendo materiales de investigación y objetos encontrados en la escena del crimen. En el nuevo juicio, la acusación presentó la teoría de cómo Paul pudo haber atraído la atención de Christine con música y la llevó a su coche. Esta versión se convirtió en la base de la nueva acusación, a pesar de la falta de pruebas directas. A pesar de las pruebas inestables, el jurado emite su veredicto unánime en julio de 1992. Reconocen que Paul estuvo involucrado en el incidente. El hombre es condenado a una larga pena de prisión. Sin embargo, después de la segunda audiencia, la opinión pública cambia radicalmente. Mientras que los medios inicialmente describían a Paul como un solitario sospechoso, ahora, tras enterarse de los numerosos errores en la investigación, hablan de la posible inocencia de Paul y de la falta de profesionalismo de los investigadores. En este contexto, un grupo de activistas se une para impugnar la decisión judicial. Bajo la presión pública, el abogado de Paul presenta una apelación y se decide liberar al hombre bajo fianza. Este es un caso raro, pero la amplia resonancia permite que Paul regrese a casa. Sin embargo, hay dificultades. La fianza asciende a alrededor de $500,000 y los padres de Paul tienen que hipotecar su casa.
el abogado de Paul solicita un análisis de ADN de las pruebas. Antes, la tecnología no permitía un análisis preciso, pero ahora, a mediados de los años 90, existen nuevas posibilidades. El resultado muestra claramente que la muestra no pertenece a Paul. Esta noticia desata una ola de indignación en la sociedad. El hombre pasa 1 año y medio tras las rejas, participa en varios años de juicios, y su vida es destruida por las acciones de los agentes de policía que intentaron ajustar las pruebas a un sospechoso previamente seleccionado. En enero de 95, 10 años después del incidente con Christine, se retiran todos los cargos contra Paul. Posteriormente, demanda con éxito a las autoridades por una suma de $1.200.000, y algunos de los involucrados en la investigación se encuentran sentados en el banquillo de los acusados. Además, este caso conduce a cambios significativos en el sistema legal canadiense. La investigación sobre el incidente con Christine se reabre con la formación de un nuevo grupo de investigadores. Con la muestra de ADN, se centran en la recolección de muestras genéticas de posibles sospechosos. Se investigan a cientos de hombres, pero todos resultan no estar involucrados. Desde entonces, ha habido pocos avances en el caso. Se transfiere a la división de casos no resueltos y se revisa regularmente, pero no surgen nuevas pistas. El problema principal es que el primer equipo de investigación no solo perdió parte de las pruebas, sino que tampoco realizó una investigación adecuada, concentrándose únicamente en Paul y desestimando otras versiones. El caso de Christine Jessop sigue captando la atención de los medios canadienses. Tras una publicación en un importante medio, los periodistas reciben varias pistas fascinantes. Hay varios sospechosos, incluyendo a un hombre cuyo padre supuestamente confesó el crimen antes de abandonar la casa, y otros con reputaciones dudosas en Queensville. Aunque esta información se transmite a la policía, no conduce a un avance en la investigación. En el año 2019, 35 años después del incidente, el caso se reabre con la designación de un nuevo investigador. Con la única prueba, una muestra de ADN, el investigador decide aplicar un método innovador de genealogía genética. Para ello, se recurre a una empresa estadounidense, ya que estos servicios no se ofrecen en Canadá. Los expertos comienzan a buscar parientes en bases de datos de ADN accesibles al público. Descubren algunos parientes lejanos y reducen el círculo de búsqueda mediante la comparación de datos a unas 400 personas. El investigador convoca a un colega, un especialista en ADN, para reconstruir árboles genealógicos. El trabajo se realiza de manera confidencial para evitar conclusiones precipitadas. Después de 8 meses de trabajo meticuloso, los investigadores se concentran en un árbol genealógico que comienza con una persona nacida en 1804 y que llegó a Canadá en 1850. Tras investigar a cientos de sus descendientes, en octubre de 2020 encuentran a una familia en particular e identifican al sospechoso más probable, Calvin Hoover. Para sorpresa del investigador, Hoover resulta ser un amigo cercano de la familia Jessop. En el momento de la desaparición de Christine, él tenía 28 años y vivía con su esposa e hijos en Queensville. Los padres de Christine han sido amigos de su familia durante mucho tiempo e incluso mencionan a Hoover como contacto de emergencia. Se revela que la madre de Christine, unos días antes del incidente, mencionó en una conversación con la esposa de Hoover que planeaba dejar a su hija sola en casa un día en particular. Christine conocía bien a Hoover y podría haberlo seguido o subido a su coche sin dudarlo, ya que confiaba en el amigo de la familia. Estos descubrimientos marcan un punto de inflexión en la investigación y revelan conexiones y circunstancias inesperadas que pasaron desapercibidas durante años. Al revisar los expedientes del caso, el investigador notó que, a pesar de su relación cercana con la familia, Hoover no fue mencionado. Resultó que la policía en ese momento solo había interrogado a su esposa.
Ella declaró que el día de la desaparición de Christine no estaba en casa y agregó que su esposo se había quedado con los niños. Sorprendentemente, los oficiales no hablaron con Hoover directamente y aceptaron la declaración de su esposa como explicación suficiente. Esta información llevó al investigador a pensar que Hoover podría haber estado involucrado en el incidente. Sin embargo, había un obstáculo. En 2015, Hoover sufrió graves problemas de salud y ya no está entre nosotros. Para verificar la teoría, se necesitaba material biológico, pero parecía imposible obtenerlo. Sorprendentemente, resultó que los médicos que habían examinado a Hoover habían conservado muestras. El análisis de laboratorio arrojó un resultado impactante, una coincidencia total con el perfil del perpetrador. Los padres de Christine quedaron devastados por esta revelación. Durante todos esos años nunca imaginaron que alguien en quien confiaban pudiera estar involucrado en la desaparición de su hija. Les dolió que Hoover hubiera vivido su vida sin rendir cuentas por sus acciones. La familia de Hoover también quedó sorprendida al enterarse de su implicación en este caso. Su esposa confesó que nunca había sospechado de su esposo. Paul, quien anteriormente había sido acusado en este caso, compartió sus pensamientos con los periodistas. Dijo que la revelación de la verdad cambió poco en su vida. Después de pasar años en prisión y en juicios, la gente seguía mirándolo con desconfianza, incluso después de que se retiraran los cargos. Paul admitió que vivía con miedo constante y que este caso no solo destruyó la vida de Christine, sino también la suya propia. En un día soleado, el 4 de junio de 2009, el despachador de la policía de Cobham, en el condado de Surrey, recibió una llamada alarmante. La propietaria de una casa en la Hamilton Avenue, que había alquilado durante muchos años, informó de un descubrimiento extraño. Cuando fue a limpiar tras la mudanza de los inquilinos, encontró en el patio trasero un contenedor de basura inusualmente pesado que los recolectores de basura se negaron a llevarse. La curiosa propietaria decidió inspeccionar el contenido. Al abrir la tapa, percibió un olor desagradable y vio algo que parecía una extremidad humana. Los oficiales que llegaron realizaron una primera investigación. Dentro se encontraba una mujer en un estado extremadamente inusual. Llevaba poca ropa. Sus ojos estaban cubiertos con un antifaz para dormir y estaba envuelta en plástico y metida en un saco de dormir. Los investigadores examinaron minuciosamente la superficie exterior del contenedor en busca de pistas. Tras completar todos los procedimientos necesarios en el lugar, el hallazgo fue transportado para una investigación más a fondo. La búsqueda en la casa no arrojó resultados debido a la limpieza reciente. Sin embargo, en el cobertizo del jardín se encontró un colchón con una gran mancha de pintura. Los expertos sospechaban que podría tratarse de un intento de ocultar algo. Durante la inspección del cobertizo se descubrió un trozo de plástico con rastros sospechosos. Todos los objetos encontrados fueron enviados a los expertos para un análisis exhaustivo. Mientras tanto, los investigadores se ocuparon de averiguar la historia de la casa. ¿Quién había vivido allí? ¿Cuánto tiempo y a dónde habían ido esas personas después? También intentaron entender si la persona encontrada estaba de alguna manera relacionada con ese lugar. En la cabeza de la afectada se encontró un antifaz. Debido a la prolongada exposición a factores externos, se encontraba en mal estado, lo que dificultaba la búsqueda de pistas importantes. Se notó que el antifaz estaba dañado en el lado izquierdo. Había que aclarar cuándo y cómo sucedió esto. Los expertos tomaron las muestras necesarias para el análisis. Para determinar la identidad de la mujer, los datos obtenidos debían compararse con la información sobre los antiguos residentes. La propietaria de la casa informó que hace unos años había vivido allí una tal Melanie Wallner. Al comparar los registros médicos de Melanie con los resultados de la investigación, se descubrió que la mujer encontrada era, de hecho, Melanie.
Para sorpresa de los policías, la propietaria de la casa declaró que eso no era posible. Según ella, Melanie había muerto hace 3 años por problemas con los vasos sanguíneos del cerebro. Sin embargo, nadie conocía las circunstancias exactas de su fallecimiento y este hecho nunca fue oficialmente confirmado. El examen médico no reveló signos de causas naturales en la muerte de Melanie, incluida la presunta aneurisma cerebral. Durante la investigación se encontró una lesión en el lado izquierdo del rostro, justo debajo del ojo. Afectaba tanto a los tejidos blandos como a los huesos. En esa zona también se descubrieron graves daños en la integridad del cráneo. Los expertos sospechaban que esto podría haber sido el factor decisivo en el destino de Melanie. Según el médico, una persona en ese estado pierde su vida en 30 minutos, sin ayuda inmediata. Las autoridades contactaron con los familiares de Melanie en Sudáfrica para informarles del inesperado hallazgo en un contenedor de basura. Esta noticia fue un verdadero shock para la familia. Estaban convencidos de que Melanie había fallecido hace 3 años. Además, su esposo Peter les había entregado una urna que supuestamente contenía sus cenizas. Al enterarse de que su hija no había muerto de forma natural, los familiares experimentaron una profunda conmoción, ya que habían pasado 3 años de duelo. Con la esperanza de ayudar en la investigación, la familia de Melanie entregó a los investigadores sus registros personales. Para los investigadores era extremadamente importante entender quién era Melanie, cómo vivía, qué había experimentado y a qué estaba acostumbrada. La historia de Melanie Wallner comenzó en Sudáfrica, donde vio la luz por primera vez. En busca de nuevas oportunidades, una joven se mudó al Reino Unido en 1996. Los conocidos la describieron como una persona alegre y sociable. Tras su mudanza, comenzó a trabajar en el servicio del House of Commons y más tarde encontró un trabajo más atractivo en el Hotel Marat en Regent's Park. Allí, el destino la cruzó con un chef, Peter Wallner. Su relación rápidamente se convirtió en algo más profundo y en 2001 decidieron casarse. La pareja trabajaba junta en el prestigioso Hotel del Condado y desde afuera su relación parecía fuerte y armoniosa. Desafortunadamente, los investigadores no pudieron hablar con el esposo de la desaparecida, ya que su paradero seguía siendo desconocido. Mientras tanto, el equipo de criminalística se enfrentaba a un enigma. Si la mujer había estado ausente durante 3 años, ¿dónde podría haber estado todo ese tiempo? Esta investigación tuvo un impacto significativo en el curso de la pesquisa. Los expertos no solo tuvieron que identificar la escena del crimen, sino también determinar el lugar donde podrían haberse encontrado los restos después del incidente. Si hubieran permanecido en condiciones normales durante 3 años, el grado de cambio habría sido mucho más significativo. Los expertos sospechaban que podría haberse utilizado una habitación fresca. En busca de nuevas pistas, los investigadores interrogaron a los vecinos. Un día entraron en una tienda local y hablaron con su propietario. Resultó que el propietario conocía bien a Peter, un alemán que visitaba a menudo la tienda. El hombre contó que había visto a Peter por última vez hace unas 2 semanas. Durante su última conversación, Peter mencionó que viajaría al extranjero para visitar a sus padres y ofreció venderle su congelador. El dueño compró el congelador por 20 libras y lo entregó a su hermano, quien tenía otra tienda cercana. Sin embargo, el hermano no usó el aparato debido a un olor desagradable. En ese momento, los investigadores comenzaron a sospechar que el congelador podría estar relacionado con la desaparición de Melanie. Los aparatos de refrigeración fueron enviados a expertos para un examen minucioso. Mientras tanto, los investigadores profundizaron en los registros personales de Melanie, que revelaron un aspecto inesperado de su vida matrimonial con Peter. Resultó que Melanie se enteró de la aventura de su marido con una estudiante y colega durante su trabajo conjunto en el hotel. Estaba furiosa, pero Peter logró convencerla de que había comprendido su error y que no volvería a suceder.
Melanie decidió darle una segunda oportunidad. Suponiendo que necesitaban más espacio personal, Melanie dejó el hotel. Sin embargo, Peter pronto volvió a su comportamiento anterior y comenzó una relación con otra empleada. A pesar de todo, Melanie expresó en sus registros un profundo afecto por su marido y la disposición a luchar por su matrimonio a toda costa. Los diarios ayudaron a los investigadores a comprender que la pareja tenía dificultades, pero Melanie trataba de superarlas y creía en un futuro juntos. Ahora era crucial determinar cuándo fue vista Melanie por última vez en buen estado de salud. Un amigo recordó una reunión hace 3 años, el 27 de agosto de 2006, cuando cenaron en un restaurante chino y Melanie pagó la cuenta con un cheque. Para determinar la fecha exacta del incidente, los expertos realizaron un análisis especial. Examinaron el contenido del estómago, que se sabe que deja de cambiar una vez que los procesos vitales se detienen. Los resultados mostraron restos de comida china, lo que coincidía con la información sobre la última cena de Melanie el 27 de agosto de 2006. Esta fecha se convirtió en clave en la investigación. Los investigadores hicieron descubrimientos inquietantes mientras examinaban las pruebas en la casa de la avenida Hamilton. Bajo una capa de pintura en el colchón, se encontraron rastros que se pudieron atribuir a Melanie. Su número y disposición sugerían que el desafortunado incidente podría haber ocurrido mientras ella estaba en la cama, posiblemente dormida o en un estado indefenso. Los expertos también encontraron rastros biológicos en el interior del congelador. Esto llevó a la sospecha de que el aparato podría haberse utilizado para ocultar algo importante para la investigación. Paralelamente, los investigadores intentaban averiguar el paradero del esposo de Melanie, Peter Wallner. Los vecinos informaron que había salido de la casa y cargado sus pertenencias en una furgoneta alquilada. Antes de partir, Peter le pidió a un vecino que sacara el bote de basura, ya que no tendría tiempo para hacerlo antes de que llegara el camión de basura. Los investigadores contactaron con la empresa que proporcionó la furgoneta y descubrieron un detalle interesante. Hace 2 semanas, una cámara captó este vehículo en la carretera hacia Port Dover. Esto llevó a la sospecha de que Peter podría haber salido del país, pero su paradero exacto seguía siendo un misterio. Para avanzar en la búsqueda, la policía decidió solicitar la ayuda de los medios de comunicación. Los investigadores consideraron que esta era una forma eficaz de captar la atención del público e informar sobre la búsqueda de Peter. Y entonces sucedió algo inesperado. Después de un día de ausencia, Peter Wallner contactó él mismo con las autoridades y se ofreció a regresar al Reino Unido para hablar con los investigadores. A su llegada al aeropuerto, fue detenido de inmediato en relación con el incidente de Melanie. El 11 de junio de 2009, Peter compartió por primera vez su versión de los hechos. Según él, una disputa estalló entre ellos la noche del 27 de agosto de 2006. Supuestamente la razón fue que Peter no ayudaba en las tareas domésticas y no recogía después de sí mismo, y luego se negó a entregar el control remoto del televisor. Melanie, según él, comenzó a empujarlo, a lo que él respondió empujándola para terminar la pelea. Sin embargo, la situación continuó escalando. Peter afirmó que Melanie lo golpeó en el hombro con un utensilio de cocina, a lo que él respondió con un golpe en su espalda. Ella cayó y, según sus palabras, se golpeó la cabeza. Después de eso sintió un dolor punzante en la pierna y notó daños en sus jeans. En las manos de Melanie vio un objeto puntiagudo. Entonces Peter agarró una pesada sartén de hierro fundido y la golpeó en la cara. Después de eso, Melanie ya no mostró signos de vida. Es notable que durante su relato Peter permaneció tranquilo e incluso esbozó sonrisas inapropiadas, especialmente cuando describió el momento en que utilizó el utensilio de cocina como arma. Nach seinem Verhängnis befand sich Peter in einer schwierigen Lage. Sin saber cómo proceder,
decidió ocultar lo sucedido. A la mañana siguiente adquirió un sistema de refrigeración, colocó a Melanie en su interior y dejó el dispositivo en el granero. Luego, limpió meticulosamente la casa y se aseguró de no dejar rastros del incidente. Para explicar la ausencia de Melanie, Peter inventó una historia sobre su repentina enfermedad a principios de septiembre. Incluso realizó una extraña ceremonia. Quemó madera, recogió las cenizas en una urna y se dirigió a los familiares de Melanie. Peter les aseguró que el contenido de la urna era todo lo que quedaba de su esposa. Durante la ceremonia de despedida, incluso dejó caer su anillo de bodas en la urna para dar más credibilidad a su historia. Después, Peter regresó tranquilo al Reino Unido, aparentemente convencido de que lo peor había pasado. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, Wallner confesó su participación en la desaparición de su esposa, pero insistió en que fue un accidente y habló de defensa propia. Probablemente pensó que la acusación más grave a la que tendría que enfrentarse sería por lesiones imprudentes. Sin embargo, Peter no había considerado que los investigadores disponían de los resultados de una investigación exhaustiva de todas las circunstancias del caso. Estos datos contaban una historia muy diferente, que no coincidía con la versión de Wallner de un accidente y defensa propia. Las investigaciones tomaron un giro inesperado. En la víspera del vencimiento del plazo de detención, los investigadores presentaron a Wallner los resultados de los informes que contradecían sus declaraciones. Según las autoridades, Peter esperó hasta que su esposa se durmiera. Luego utilizó un objeto pesado de cocina que dejó una marca sobre el ojo izquierdo de Melanie. Esto explicaba el daño en la máscara en ese lugar específico. Cuando Peter escuchó estas suposiciones, su comportamiento cambió abruptamente. Se volvió más irritable e incontrolable. Interrumpía frecuentemente al investigador y negaba vehementemente su participación en el incidente. Mientras la interrogación de Peter tenía lugar en el Reino Unido, se realizó un minucioso registro en su casa en Malta. El equipo de investigación examinó y documentó meticulosamente durante varios días todos los objetos potencialmente importantes de la vivienda a la que Peter se había trasladado después del incidente. Durante el registro, los investigadores encontraron una caja con varios registros, facturas y transcripciones de llamadas telefónicas. Peter Wallner resultó ser muy meticuloso en la conservación de estos documentos. Todo estaba cuidadosamente ordenado y listado por puntos. Los especialistas analizaron los registros para averiguar con quién había estado comunicándose Peter en los días previos al incidente con Melanie. La investigación de las llamadas entrantes y salientes condujo a un descubrimiento inesperado. Parecía que Peter estaba desarrollando una relación con otra joven que también trabajaba en el hotel. El trágico incidente con Melanie ocurrió en la víspera del cumpleaños de Peter, el 27 de agosto. El análisis de las llamadas telefónicas reveló que Peter había reservado una mesa en el restaurante para la noche del 28. Ese día, llamó a un taxi para él y su acompañante. Disfrutaron de champán y cena, después de lo cual se dirigieron al apartamento de Peter. Pasaron la noche en el mismo lugar donde un día antes había ocurrido la desgracia con su esposa. El juicio contra Peter Wallner comenzó en mayo de 2011. Peter insistió en la versión de la defensa propia, alegando que Melanie lo había atacado con un objeto puntiagudo. Sin embargo, las circunstancias en las que se encontró a Melanie en un lugar inapropiado, con una máscara para dormir sobre los ojos, contradecían sus afirmaciones. Se declaró culpable de lesiones imprudentes y de obstruir la atención adecuada a la víctima. La diferencia entre una acusación por lesiones intencionadas e imprudentes era enorme en cuanto a la pena. En el primer caso, significaba cadena perpetua. En el segundo, solo 1 o 2 años de prisión. Los registros telefónicos de Peter indicaban una relación extramatrimonial. Los investigadores sospechaban que esto podría haber sido el detonante del drama familiar.
Para convencer al jurado de la intencionalidad de las acciones de Peter Wallner, la fiscalía presentó una sartén de hierro fundido que se asemejaba al presunto arma. Un experimento mostró que para una mujer habría sido extremadamente difícil no solo levantarla, sino también usarla para un ataque. Para Peter, sin embargo, un ex-chef familiarizado con tales utensilios de cocina habría sido muy fácil. Sin embargo, la prueba más convincente fue el objeto de sueño que se encontró sobre los ojos de Melanie, lo que de ninguna manera coincidía con la versión de la defensa propia. Durante el juicio, se presentó al jurado un objeto inusual para su examen, una máscara. Mientras tanto, la fiscalía presentó las conclusiones de los investigadores. Según su informe, se encontraron marcas especiales en la máscara. Estas huellas coincidían de manera sorprendente con ciertas lesiones en el rostro de la víctima y con la forma de un utensilio de cocina, lo que indicaba que la máscara estaba en su rostro en el momento del fatídico incidente. Además, se encontró un colchón en una habitación contigua con rastros que se pudieron atribuir a Melanie. Estos hechos sugirieron que la joven estaba en estado de reposo cuando Peter cometió el acto irreversible. Los investigadores también concluyeron que las lesiones que Peter supuestamente había recibido de Melanie en realidad eran el resultado de sus propias acciones. La totalidad de las pruebas presentadas en la sala del tribunal fue suficiente para que el jurado emitiera un veredicto de culpabilidad. Como resultado, Peter Wallner recibió la pena máxima, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora le espera pasar el resto de sus días tras las rejas. El viaje a la pintoresca región del noroeste del Pacífico fue eclipsado por un acontecimiento inquietante. Los servicios de emergencia recibieron una llamada de una madre preocupada que reportó la desaparición de su hija. Las autoridades actuaron de inmediato. Iniciaron una amplia operación de búsqueda, recorriendo cuidadosamente toda la zona circundante. Sin embargo, sus esfuerzos fueron infructuosos. No había rastro de la joven. Las investigaciones continuaron, pero el tiempo jugaba en contra de la investigación. La situación parecía desesperada hasta que un testigo se presentó ante la policía. Declaró haber visto a la joven desaparecida el día de su desaparición en compañía de un hombre desconocido. Esta declaración planteó nuevas preguntas. ¿Quién era este hombre y a dónde podría haber llevado a Cindy Ellinger? Lakewood, en el estado de Washington, era una pequeña ciudad rodeada de bosques y lagos. Su economía dependía en gran medida de la cercana base aérea McChord. 59,000 habitantes la consideraban un lugar tranquilo y acogedor, donde los niños jugaban despreocupadamente en las calles y visitaban a sus amigos. Parecía que todos se cuidaban entre sí. Sin embargo, en 1996, la ciudad se enfrentó a una serie de incidentes que incluso atrajeron la atención de los medios nacionales. La atmósfera en la ciudad cambió y los residentes se volvieron más cautelosos. El 4 de julio, la familia de Rhonda Franceschi se preparaba para las celebraciones del Día de la Independencia. Tenían una regla. Cuando oscurecía y las luces de las ventanas se encendían, los niños volvían inmediatamente a casa. Aquella noche, las hijas menores, Ashley y Brittany, regresaron, pero la mayor, Cindy, no. Cindy había ido a jugar a casa de una amiga al otro lado de la calle. Cuando Rhonda fue a recoger a su hija, descubrió que no había nadie en la casa de los vecinos. Más tarde, se supo que la familia de la amiga había dejado la ciudad. Rhonda empezó a preocuparse, ya que no entendía lo que estaba pasando. Cuando llegó la policía, uno de los oficiales sugirió que Cindy podría haberse ido por su cuenta. Rhonda rechazó rotundamente esta teoría y describió a su hija como obediente, tranquila y responsable. Contó que Cindy siempre volvía a casa a tiempo o llamaba. A pesar de la búsqueda que duró toda la noche,
No se encontró a Cindy. Este incidente conmocionó no solo a la familia, sino a toda la ciudad de Lakewood. A la mañana siguiente, los investigadores del condado de Pierce, Rick Adamson y Teresa Berg, se unieron a la búsqueda. Sabían que el tiempo jugaba en su contra. La madre de Cindy describió la ropa de su hija: un vestido azul marino con un estampado de flores y un ribete blanco. Cynthia Faarda coordinó los esfuerzos de búsqueda y proporcionó los recursos necesarios. La zona de búsqueda era extensa: propiedades privadas, edificios multifamiliares, instalaciones industriales y antiguas granjas. Policías y voluntarios registraron arroyos, matorrales, canales subterráneos, contenedores de basura y vehículos abandonados. Teresa Berg decidió hablar personalmente con la madre de Cindy. Le sorprendió la tranquilidad de Rhonda. Normalmente, los padres en situaciones como esta muestran gran preocupación. Rhonda contó que se había separado del padre de Cindy, quien estaba cumpliendo una condena en Nevada por posesión de sustancias prohibidas. Durante la conversación, Rhonda se comportó de manera extraña. Caminaba por las habitaciones y limpiaba el polvo, pero no podía recordar exactamente cuándo había visto a su hija por última vez. Esto hizo que Teresa sospechara y le sugirió a Rhonda que se sometiera a una prueba de detector de mentiras. Los resultados de la prueba fueron ambiguos. Cuando se le preguntó a Rhonda si le preocupaba la desaparición de su hija, el polígrafo indicó una respuesta negativa. Tal resultado podría ser una mentira, la verdad o algo indeterminado, lo que no permitía llegar a conclusiones claras. Durante las investigaciones, Derek Blackwell, el novio de Rhonda, irrumpió inesperadamente en la comisaría. Comenzó a gritarle a todos los presentes, incluidos Rhonda y los policías. Los agentes notaron de inmediato que Derek intentaba impresionar. Se jactó de conocer a unidades especiales. Amenazó con contactarlas y afirmó que la policía era incompetente. Derek obviamente tenía problemas para controlar su ira. Su comportamiento grosero y sus intentos de intimidar a los policías despertaron sospechas. Una teoría sugirió que Derek podría haber herido a Cindy y tener algo que ver con su desaparición. Al investigar el pasado de Derek, los investigadores descubrieron que conoció a Rhonda hace poco más de un año. Derek resultó ser una persona muy vanidosa a la que le encantaba la atención. Poco antes de la desaparición de Cindy, había aceptado un trabajo a tiempo parcial en el ferrocarril. Derek bebía mucho, vivía separado y parecía importarle poco Rhonda y sus hijos, ya que principalmente pensaba en su propio beneficio. Los investigadores citaron a Blackwell para interrogarlo y le preguntaron sobre su paradero el 4 de julio. Derek afirmó haber pasado la mañana con Rhonda y las niñas y haber ido a trabajar a las 3 de la tarde. No fue descartado como sospechoso, ya que la hora exacta de la desaparición de Cindy seguía siendo desconocida. Rhonda no podía recordar cuándo vio a su hija por última vez, lo que dificultaba la verificación de la coartada. Blackwell aceptó someterse a una prueba de detector de mentiras. Para sorpresa de los investigadores, pasó la prueba. A pesar de su carácter egoísta, la policía no encontró una base para acusarlo. En busca de nuevas pistas, los investigadores decidieron hablar con Ashley, la hermana menor de Cindy. Teresa Berg recorrió el vecindario con la niña. Ashley señaló las casas de sus amigos y lugares donde había jugado con su hermana. Al final de la cuadra, señaló una pequeña casa rodeada de árboles y la llamó la casa de su amigo Russ. Teresa se sorprendió al saber que Russ era un adulto. Este hecho alarmó a los investigadores. Interrogaron a Rhonda sobre este hombre y supieron que su nombre real era Guy Rasmussen, un músico local. Rhonda desaprobaba la relación de Cindy con él y le había prohibido a su hija que lo visitara. Los investigadores sospecharon que el día de su desaparición, Cindy podría haber desobedecido la prohibición de su madre y haber visitado a Russ, dado su carácter sociable. Los investigadores fueron a la casa de Rasmussen, pero no lo encontraron.
Hablaron con una mujer que estaba de visita y explicó que no conocía a Cindy y que Ross se había ido a un festival hace unos días y aún no había regresado. Luego llevaron perros rastreadores a la casa con la esperanza de encontrar algún rastro. Sin embargo, los animales no encontraron nada. Ya habían pasado 2 días, pero Cindy aún no había sido encontrada. La policía lanzó una campaña a gran escala. Colocaron fotos de Cindy por toda la ciudad y ofrecieron una recompensa de $10,000 por información sobre su paradero. Esperaban que estas medidas ayudaran a las personas a ver a Cindy como una persona real y las motivaran a actuar. Los investigadores confiaban en que alguien les proporcionaría información útil. El tiempo pasaba, pero la búsqueda no daba resultados. Todos sabían que las posibilidades de encontrar a Cindy estaban disminuyendo. Los investigadores tenían que recordarse constantemente que aún no todo estaba perdido. Ampliaron el área de búsqueda, pero solo trajo decepción. A pesar de horas de esfuerzo, no encontraron a Cindy. Entonces surgió la teoría de que un extraño, alguien desconocido en la zona, podría estar involucrado en la desaparición. Comenzó una búsqueda exhaustiva en toda la área. Los policías hablaron con los residentes de casas y complejos de apartamentos, tocando cada puerta. Hicieron a todos las mismas preguntas. Si alguien los había visitado la semana pasada, o si tal vez alguien se había ido inesperadamente recientemente. Luego, los investigadores revisaron la base de datos y descubrieron que en la zona vivían varias personas con antecedentes penales. Invirtieron mucho tiempo en interrogar a cada persona de la extensa lista. Muchos cooperaron. Permitieron que se registraran sus casas, proporcionaron coartadas y respondieron preguntas. Sin embargo, no se identificó a ningún sospechoso potencial. El grupo de búsqueda recorrió la zona de Lakewood durante 10 días. Después de eso, se dio por terminada la búsqueda oficial de Cindy. Pero incluso después del fin de la búsqueda organizada, muchos residentes, al pasar por la zona boscosa, se detenían, salían de sus autos y miraban a su alrededor, con la esperanza de encontrar algo que podrían haber pasado por alto anteriormente. Era un impulso natural. No querían rendirse hasta encontrar a Cindy. 2 semanas después de la desaparición de Cindy Elliger en Lakewood, Washington, un policía fuera de servicio reportó un hallazgo inquietante en un campo junto a la autopista. Teresa Berg recibió la llamada con esta noticia mientras conducía a casa. Sintió que sus esfuerzos no habían dado resultado. Cindy no volvería. Pero Teresa tuvo que dejar de lado sus sentimientos y concentrarse en recopilar pruebas. Dio la vuelta y regresó a Lakewood. El lugar del hallazgo estaba en un terreno baldío, donde la gente tiraba su basura. El vestido coincidía con la descripción de la foto. Cindy mostraba signos de violencia física y otras acciones ilegales. Los investigadores notaron 3 pequeñas quemaduras en una de sus extremidades. Esto podría indicar que el sospechoso fuma, pero también mostró su extrema crueldad. Estaba claro que el agresor solo pensaba en sí mismo y no mostraba ninguna compasión por los demás. Los investigadores entendieron que se enfrentaban a una persona muy peligrosa, impulsada por deseos momentáneos. Se dieron cuenta de que personas como esta rara vez se detienen y sus acciones pueden volverse cada vez más agresivas. Los oficiales sabían que estaban frente a un individuo extremadamente peligroso, capaz de cometer más delitos. Los investigadores examinaron minuciosamente la escena del crimen, pero no pudieron encontrar pruebas significativas. No pudieron determinar si la desgracia ocurrió allí o si Cindy fue llevada más tarde a ese lugar. Esta área formaba parte de la zona de búsqueda, lo que preocupó a los investigadores. Sin embargo, las pruebas estaban envueltas en una alfombra en medio de mucha basura, lo que dificultaba su descubrimiento. Ni siquiera los perros entrenados especialmente pudieron ayudar. En 1996 se utilizaron perros entrenados para encontrar personas vivas. Más tarde,
trajeron perros que podían detectar otros olores con la esperanza de encontrar alguna pista. Uno de ellos percibió algo y condujo a un agujero en la cerca de la autopista, luego a una cabina telefónica cerca de una tienda no lejos de la escena del crimen. Se sospechó que un desconocido podría haber llamado desde allí, pero no se encontraron huellas dactilares. Los investigadores tuvieron que comunicarle la noticia a la madre de Cindy. Rhonda habló de un gran impacto y lágrimas interminables. No podía comprender cómo algo así podía suceder en su tranquila ciudad de Lakewood, donde nunca había ocurrido algo parecido. La investigación reveló que Cindy sufrió daños poco después de su desaparición el 4 de julio. Los expertos no encontraron rastros ajenos bajo las uñas de Cindy, lo que indicaba la rapidez del suceso. El agresor fue especialmente despiadado con ella. Los agentes de policía no podían entender las motivaciones para un acto tan atroz. A pesar de las dificultades para encontrar pruebas debido al tiempo transcurrido, todos entendieron la necesidad de encontrar al culpable para evitar la repetición de la tragedia con otras personas. Después del descubrimiento de pruebas, los investigadores fueron abrumados con información. Alrededor de 500 pistas. Los teléfonos no dejaban de sonar, pero no estaba claro qué dirección seguir. Finalmente, los investigadores decidieron confiar en su intuición y en sus propias sospechas. Inesperadamente, apareció un testigo inusual. El 4 de julio, un niño pequeño vio a Cindy caminando con un hombre blanco grande cerca de la escena del crimen. El hombre fue descrito como muy delgado, desaliñado, con bigote y una pequeña barba, vestido con una camiseta y pantalones cortos de mezclilla. Poco después, un segundo testigo, un residente del edificio de apartamentos vecino, se presentó. Mientras hacía una parrillada en su balcón, vio a un hombre blanco grande caminando con Cindy, quien llevaba un vestido de flores, en dirección al bosque. Sin embargo, no se observó su regreso. Según el testigo, el hombre tenía el cabello largo y desaliñado, similar al peinado de Guy Rasmussen, un vecino con el que Cindy, según su hermana Ashley, era amiga. Rasmussen estaba desempleado y era un apasionado de la música, aunque sus habilidades con la batería eran mediocres. Cindy y Ashley se sintieron curiosas cuando lo escucharon practicar. Los niños a menudo iban a su casa para verlo tocar. Para ellos, él era el tipo genial del mundo del rock and roll. Ashley contó más tarde que Rasmussen se comportaba como un hermano mayor que tocaba en una banda de rock. Era amable, aunque poco hablador, y se interesaba por sus pasatiempos. Según Ashley, era evidente que Rasmussen prestaba más atención a Cindy e intentaba pasar más tiempo con ella. Los investigadores sospechaban que Cindy podría haber visto en Rasmussen un sustituto de su padre ausente. Se había apegado a un adulto que le prestaba atención. La investigación del pasado de Rasmussen reveló un hecho inquietante. Hace 7 años, estuvo involucrado en un incidente con una niña de 10 años que montaba una bicicleta. Sin embargo, no pudo ser condenado por falta de pruebas, ya que no se pudieron demostrar otros motivos. No fue incluido en listas especiales debido a la falta de pruebas. Estas revelaciones hicieron que los investigadores vieran a Rasmussen bajo una nueva luz. Empezaron a sospechar que el hombre al que consideraban amigo de Cindy podría ser un criminal peligroso que ganaba la confianza de los niños con intenciones deshonestas. Los investigadores obtuvieron una orden de registro y llegaron a la casa del sospechoso. Rasmussen estaba en casa. Daba la impresión de ser una persona inteligente y encantadora, con la que era fácil entablar una conversación. La casa estaba desordenada. Teresa Berg descubrió en el baño, que aparentemente servía como almacén, ropa que se parecía a la descrita por los testigos. En los calcetines se encontraron rastros de hierba y semillas, lo que podría indicar un paseo por un campo.
Los investigadores informaron a Rasmussen sobre los testigos que lo vieron el 4 de julio con una persona. Él lo negó y afirmó que había ido con un amigo a un festival de música. El amigo confirmó el viaje, pero no pudo recordar la hora exacta de salida. Al investigar el pasado del sospechoso, los investigadores se enteraron de su posible implicación en 2 casos sin resolver en su ciudad natal. En 2 incidentes estaban involucradas sus compañeras de clase. Una desapareció sin dejar rastro. La otra fue encontrada más tarde. Rasmussen fue interrogado, pero no se encontraron pruebas de su culpabilidad. Los investigadores notaron similitudes en el modus operandi del agresor y sospecharon que había pasado de víctimas mayores a más jóvenes, que ofrecerían menos resistencia. Llamaron especialmente la atención sobre los detalles de uno de los casos anteriores, que parecían similares a las investigaciones actuales. Los investigadores concluyeron que estaban tratando con una persona peligrosa que tendía a repetir sus acciones. Reconocieron la importancia de detenerlo para prevenir posibles incidentes futuros. Los investigadores esperan encontrar pruebas en la ropa de Rasmussen que lo vinculen con la desaparición de Cindy. El hombre está bajo vigilancia para prevenir una posible fuga u otros incidentes. A Rasmussen le desagrada la constante atención de la policía y decide aparecer en la radio local. Afirma que está siendo perseguido por un viejo malentendido con una ciclista. Los investigadores que escuchan este programa no le creen a Rasmussen. Sin embargo, ahora tienen la oportunidad de verificar sus declaraciones. Sabiendo que la presión directa no dará resultados, deciden proceder con más suavidad. Piden a Rasmussen que hable en detalle sobre sus actividades el día de la desaparición de Cindy. El hombre acepta de buena gana. Cuenta que caminó desde Lakewood a lo largo de la autopista, llegó a una tienda, llamó a un amigo desde una cabina telefónica y le pidió que lo recogiera. Esta información sorprende a los investigadores, ya que el rastro que encontró el perro rastreador conducía exactamente a esa cabina telefónica. Los investigadores reconstruyen toda la ruta de Rasmussen y le preguntan si entró en el vertedero donde se encontró a Cindy. Él lo niega. Entonces, la investigadora Berg se da cuenta de que la clave para resolver el caso podría estar en los detalles del entorno. El lugar donde se encontró a Cindy está en medio de un campo. Cuando uno camina por allí, inevitablemente se adhieren semillas y partes de plantas a la ropa. Los expertos recogen muestras de plantas del campo y las comparan con las encontradas en los calcetines del sospechoso. El técnico forense descubre rastros de más de 12 especies de plantas en los calcetines de Rasmussen. Ninguna de ellas crece en los lugares por donde supuestamente caminó el hombre. Sin embargo, todas son típicas del campo donde se encontró a Cindy. Así, los investigadores pueden demostrar que Rasmussen estuvo en ese lugar, a pesar de sus negaciones. El Laboratorio Criminalístico del Estado entregó los resultados del análisis de las pruebas encontradas en el campo. Los expertos descubrieron rastros biológicos que pertenecían a Cindy Ellinger y Rasmussen. Estos datos se convirtieron en la prueba clave para la investigación. Guy Rasmussen fue arrestado durante un concierto. Cuando lo metieron en el coche patrulla y le pusieron las esposas, emitió un sonido extraño que recordaba al gruñido de un animal. Los investigadores recogieron y analizaron meticulosamente pruebas durante 4 meses. Concluyeron que el incidente no fue planeado con antelación y reconstruyeron la cronología de los eventos del 4 de julio de 1996 en Lakewood, Washington. Según los investigadores, Cindy se encontró con Rasmussen en la calle. Supuestamente, él le propuso dar un paseo por el bosque. La ingenua Cindy aceptó. Más tarde, se encontraban en un campo donde ocurrió el delito. Rhonda, la madre de Cindy, se preguntaba a menudo después del incidente por qué el agresor no la había elegido a ella en lugar de su hija.
Dijo que habría preferido estar ella misma en ese campo si eso significara que su hija se hubiera quedado en casa ese día. En marzo de 1999, el tribunal declaró a Guy Rasmussen culpable del crimen contra Cindy Ellinger. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rasmussen también es sospechoso de estar relacionado con 2 casos sin resolver.